En Estudio Celestino, hoy tendremos al artista plástico Vladimir Díaz, también al cantautor Celso Garayúa. Eso y más aquí en Estudio Celestino, que ha comenzado por Tiva TV. Aquí en Tiva TV, Estudio Celestino. Mi nombre es Celestino y ha sido un placer estar con ustedes. Tengo una de las personas, de invitados, una de las personas que realmente siempre está, oye, en mi arte siempre está apoyándome, siempre me está dándome ese, como dicen en inglés, ese coaching, esa mentoría. Y él es un artista plástico que ya pasó los 30 años de carrera artística. Tengo el placer, y si tuviese una orquesta sinfónica, le haría ta 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 tan a Vladimir Díaz Mejía. Bienvenido aquí a Estudio Celestino. Gracias por la invitación y de verdad que me alegra mucho estar en tu programa porque tengo que felicitarte. Eres un trabajador, un artista que no te cansa. Cuando no está en la locución, está en la animación, está en la pintura, está en todo. De verdad que te felicito. Gracias por eso. 30 años y más dedicando tu vida al arte. Quiero saber cómo eras tú desde pequeño. ¿Siempre te inclinaste al arte? Porque sé que tu papá, Lan Díaz, pues es también un tremendo pintor. Bueno, yo digo que el artista es él. Okay. Yo soy el pintor, sí. Okay. Yo pues tuve la bendición de tener un padre artista, ¿verdad? Y entonces los amigos en la escuela me decían, ay, pero tu papá era como algo especial. Yo no entendía, yo no sabía lo que era eso. Sí, para ti era tu papá. papá. Sí, mi papá. Entonces pues crecí en ese ambiente, él cantaba ópera, dibujaba, pintaba, y ahí empecé esa cuestión del arte. ¿Sabes? Claro, probablemente ya yo venía con esa venita, porque yo era un poco diferente a los compañeros de la escuela. Claro. Pues fui creciendo, terminé la escuela superior, quería ser arquitecto, empecé a estudiar arquitectura, empecé a estudiar pintura también, y ahí llegó un momento que tuve que decidirme entre la pintura y la arquitectura, y me decidí por la pintura. Cuando mencionaste artista, mencionaste pintor, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mi opinión es que cualquier persona que vaya a una escuela pueda aprender a pintar. O sea, es más técnico. Mezclar colores y pintar bonito, como decimos. Ya. El artista es una condición con la que tú tienes que nacer. Ajá. O sea, algo muy especial. Como alguien decía por ahí, cocinero se hace, asador se nace, refiriéndose a las carnes. Entonces, pues a eso es lo que me refería. O sea, mi papá cantaba ópera, era dibujante, pintor, o sea, completo. Y para mí uno de los artistas más completos. ¿Cómo fue que se te ocurrió dedicarte a la pintura en sí, como dedicar tu vida, vivir de la pintura, del arte? ¿Eso fue forzado o fue por convicción? ¿O fue porque lo elegiste? Bueno, yo diría que una mezcla de las dos cosas. Primero, yo me casé muy joven, tenía ya una familia, unas personas que mantener, y entonces estudiaba en la Universidad de Arquitectura, pero pintaba. En aquel momento, en los años 80 por ahí, en Santo Domingo, pues yo me di a conocer por pintar las mujeres morenas con Pamela, que era un homenaje que yo le hacía a la mujer morena, la pintaba bonita, elegante, con flores, con mariposas, y entonces las obras empezaron a venderse y como que me llegué a poner de moda, si se quiere la palabra. Entonces ya no podía cumplir con lo de la universidad. En aquel momento dibujábamos a plano, a chinógrafo, entonces era un poquito como complicado. Y ahí como que me fui más por lo de la pintura y me dediqué de lleno ya a producir para vivir en ese momento. Estamos hablando de la década de los 80 en República Dominicana. Ajá. En los 90 te mudas a Nueva York. Cuéntame cómo fue esa transición de República Dominicana, artista, a encontrarte en la gran urbe con ese frío, esos cambios de estaciones.
cuéntame cómo fue, tú como artista, cómo ese cambio influyó en tu obra. Pues mira, yo vivía en Santo Domingo solo, tenía un apartamento ahí, y entonces me recuerdo que toda mi familia se había ido a vivir a Nueva York. Oh. Y en aquel momento había un joven, que hoy es un gran artista, que vivía conmigo en mi casa, que era Dúa Cruz. Okay. Y me levanto el 24 de diciembre y me encuentro que estoy solo. O sea, solo en el sentido de que mi familia está en Nueva York. Y le digo a Dúa, acompáñame al aeropuerto que me voy para Nueva York. ¿Eso fue? Sí, de repente, o sea, repente. Por la mañana. En aquel momento Wow. los tickets, los pasajes eran en papel. Okay. Y arranqué para el aeropuerto, cogimos una guagua pública, un bultico, y me fui para Nueva York a pasar las Navidades. Cuando llego a Nueva York, me dicen, pero ¿por qué tú no te quedas a vivir aquí si tú no tienes atadura? Entonces, vuelvo a Santo Domingo, recojo las cosas y me voy a vivir a Nueva York. El taller que tenía en Santo Domingo, pues Dúa me lo administraba. Y entonces ahí pues me voy a vivir a Nueva York, empiezo a tener contacto con lo que es el arte, pero a otro nivel, por eso incluso cambio un poco la forma de pintar ya esas mujeres morenas, empiezo a pintar cuadros más abstractos, figuraciones. Tenía la bendición de tener un amigo, Silvio Reyes, en Nueva York, también que me apoyó mucho. Y fue una época muy linda, la verdad, esa de Nueva York, ese cambio, pero era mágico, me encantaba, de verdad que sí, y lo disfruté mucho. Por ejemplo, si podemos ver en un catálogo, en un libro, podemos ver diferentes fotos de tus primeras pinturas antes de ir a Nueva York y después, ¿hay alguna diferencia? Sí, porque primero yo pintaba unas acuarelas que hacía con plumillas, como tenía lo de la arquitectura y tenía los chinógrafos, pues hacía unas aguadas con unas acuarelas y le pasaba por encima a los chinógrafos, luego empecé a pintar con el acrílico, después fui a pintar con el óleo, pero todo más caribeño. Cuando me voy a Nueva York empiezo el chorreteo, quizás por la influencia, diríamos, indirecta, Jackson Pollock, ese tipo de ambiente más americanizado, y ahí pues cambio totalmente. Si mira los cuadros, pintaba cuadros de Frida Kahlo en aquel momento también, toda esa influencia de Nueva York eran totalmente diferentes a lo que yo pintaba antes en Santo Domingo. Y allá la comunidad latina, dominicana, colombiana, mexicana, boricua, ¿estaba recibiendo ese respaldo hacia su arte? Bueno, yo, por ejemplo, participaba en exposiciones, pero no era tan fácil como la gente lo cree. Incluso en una ocasión yo llegué a vender tarjeta de llamada de teléfono para poder pagar la renta, porque los cuadros no se vendían. Llegué a pintar letreros también, hacer decoraciones de restaurantes y todas estas cosas, para poder, ¿sabes? Pero al mismo tiempo pues había una comunidad de hispanos, por ejemplo, había un sitio, o hay el Boricua College, que ahí llegué a participar con la comunidad dominicana también, tú sabes, más o menos, siempre tocando las puertas, porque yo siempre he sido una persona que he estado siempre ahí tocando las puertas y tirando para adelante, como decimos. La comunidad dominicana en Nueva York es bien grande y lo bueno de ellos es que respaldan, pero de una manera contundente. De hecho, yo doy fe de eso porque soy parte de que ellos, aunque siendo boricua en Nueva York, en el Alto Manhattan me han ayudado en mis primeras exposiciones individuales en Nueva York. Y yo por eso los respeto, pero de una manera increíble. Y siempre le estaré agradecido por eso. ¿Cuándo es que vienes a Puerto Rico? Pues yo venía a Puerto Rico desde 1989. ¿Ibas y venías? Iba y venía, sí. Entonces, en aquella ocasión yo conocí a la que es mi actual esposa, la conocí en Santo Domingo, donde yo hacía una exposición de pintura. Nos conocimos, más o menos, nos desconectamos y nos volvimos a reencontrar, en los 97, por ahí más o menos. Y ya en esa etapa, pues entonces decidí venir a vivir a Puerto Rico y empezar, como decimos, empezar de cero. Tengo ya casi 20 años viviendo aquí, establecido. O sea que ya tú eres boricua. Bueno, es que fíjate que con las personas que yo comparto todos los días son con puertorriqueños. Claro. Mis suegros, mis cuñados y todo. Y entonces he encontrado un apoyo enorme de puertorriqueños, incluyéndote a ti. Gracias. Que eres una persona también que me ha dado un apoyo y te lo agradezco públicamente. Y entonces ya me siento como en casa. Ya yo me hice ciudadano americano, pertenezco al ambiente puertorriqueño, claro, y al ambiente dominicano también. Y estoy muy feliz y contento de vivir en Puerto Rico, de verdad que sí. ¿Pertenece a la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos también? También, sí. Y al Colegio Dominicano de Artistas Plásticos también. O sea que ya tú eres
¿Cómo le dicen? Dominico Boricua. Bueno, la exposición que hicimos ahora recientemente le pusieron el Dominico Boricua. Dominico Boricua. A la invitación, sí. ¿Cómo fue tu, porque sé que has expuesto en España, en Perú, en Los Ángeles, diferentes partes de los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primera exposición fuera de República Dominicana y cómo te sentiste? Pues la primera exposición fue aquí en Puerto Rico en el año 88, creo. Vine invitado por el señor Juan Gómez Marín, presidente de la compañía Yulisa Casting, que me invitó, lo conocí en Santo Domingo. Me dijo, mira, yo vivo en Puerto Rico, si tú quieres hacer una exposición. En aquel momento, pues, uno no tenía el internet y la situación, y yo estaba solamente creyendo en lo que él me decía. Claro, claro. No había manera de corroborar. Si te estaba vendiendo un cuento, pues tú, ok, exacto, lo que tú digas. Exactamente, entonces pues ahí yo le dije, ok, pero yo no tengo visa. Y me dijo, no, yo te voy a invitar. Okay. Me envió una carta de invitación, me dieron la visa y vine la primera vez a Puerto Rico y fue en el Hotel Caribbean, ahí en Isla Verde. Hicimos una exposición y de ahí para acá Juan Gómez se ha convertido como si fuera en mi padrino, como yo digo, la persona que siempre ha estado apoyándome. Ya hace muchos años, yo he trabajado para su compañía, haciendo las esculturas y todo, y de verdad que muy agradecido del apoyo que me ha dado. Mira, vamos a hablar de eso ya prontito, porque me interesa como el artista, pues, desde el principio, desde que te comunicaron que ibas a ir a otro país, pues cómo uno se siente y esas interrogantes que a uno le da, ¿verdad? Porque uno es un ser humano como quiera y uno tiene ciertas inseguridades y anhelos. Eso y más aquí en Estudio Celestino, hoy con Vladimir Díaz. Quédese ahí en sintonía que ya pronto continuaremos aquí en Estudio Celestino por Tiva TV.